Hermanos y hermanas, amigos en el Señor, deseamos que la paz de Dios sea con ustedes en todo. Nuevamente nos encontramos en el programa A la Luz de la Palabra de la Iglesia Pentecostal Cristocéntrica, donde deseamos en el Señor que sea motivo de bendición para su vida la palabra. Nuevamente, Samuelito, muy grato de seguir trabajando ya tanto en la radio como en el programa con usted. Sí, un saludo a todos los hermanos que, bueno, nos están viendo ya en este programa La Luz de la Palabra, que la semana pasada fue el primer programa que tuvimos, así que un saludo a todos los hermanos de nuestra corporación, de la Iglesia Pentecostal Cristocéntrica a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas como de Cordillera Mar, que nos están viendo también por el canal YouTube. Y desearles las mejores bendiciones y de que este programa que hemos comenzado, ciertamente hablando algo sencillo, nosotros no queremos entrar en algo con mi pastor teológico, sino después de ya la palabra, explicar cosas que muchas veces son sencillas, pero mostrar lo que Cristo puede hacer en su vida. Así que también un gran saludo, que es un momento con nosotros, porque hoy día lo que vamos a hablar es un tema muy importante que nos aboca acá con mi pastor, hablar de las cualidades, hablar nosotros hoy día de todo lo que son el aspecto de Dios, de poder ver realmente cómo se manifiesta Dios a nuestras vidas. También un saludo a nivel por el canal YouTube a nuestros hermanos que han estado llamando de diferentes partes, Noruega, España, Alemania, Argentina, nuestros pastores en Bolivia. Y en todas partes, que Dios les bendiga, y también a nuestra hermana Ingrid del Carpio, que hoy día no está con nosotros por un tema puntual, pero ya la próxima semana se integra al panel de trabajo. En la palabra de Dios, y como nosotros decimos, a la luz de la palabra, encontramos la semana pasada, estuvimos viendo el tema de la Biblia, correcto, la palabra de Dios, y dentro de la Biblia encontramos diferentes tipos de Biblias con diferentes ilustraciones. Nosotros, el pueblo evangélico, ocupa la versión Reina Valera 1960. La más clásica. La más clásica. A mí me gusta mucho la Biblia Pechita, que es traducida directamente del arameo al español, una Biblia de los escritos antiguos y todo. Y también encontramos Biblias como acá tengo también la Biblia de nuestros hermanos, que la ocupan nuestros hermanos católicos, que es la Biblia Latinoamérica, que acá tiene la firma del presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y esto es para decir, muchas veces, porque a veces se dice la Biblia de los evangélicos, la Biblia católica, la Biblia tiene lo que quiere decir lo mismo, a veces son las traducciones. Y hoy día vamos a leer esta Biblia, la Biblia latinoamericana, para hacer nuestro programa de hoy. Y vamos a leer el Salmo. Si usted en este momento tiene su Biblia, puede buscarla en su hogar, en el Salmo 115. Y vamos a leer los 3 primeros versos, y lo voy a hacer en la Biblia latinoamericana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No a nosotros, Señor, nos dé la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos, dónde está pues su Dios? Sí, podría, leámoslo acá en, ¿sí? en la Reina Valera, en la Reina Valera, la clásica, que siempre, a mí me gusta por la forma que tiene de escritura. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y Él realiza todo lo que quiere. Hoy día vamos a hablar de lo que dice el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, y Él realiza todo lo que quiere. Hoy día vamos a hablar de Dios. Sí, hay un tema importante, pero antes de entrar acá, mi pastor, con respecto a este tema, que hoy día mucha gente, es una verdad, se pregunta, ¿dónde está ahora Dios? Cuando siempre hay catástrofe, tenemos algunos eventos por la naturaleza,
Normalmente las personas se están preguntando, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Son muchas las preguntas que hay. Pero antes de entrar en sí, la actividad de Dios, los atributos de Dios, que lo que vamos hoy día a conversar, donde Apocalipsis también nombra la figura de Dios como nosotros, ¿cierto? Dice que nombra su cabeza, sus ojos, su cuerpo, pero es más que nada para que nosotros podamos ver o hacernos una idea, ¿ya? Porque Dios es espíritu, ¿cierto? Entonces, el filósofo, quiero dar esta introducción o hablar de esto, el filósofo Ken dice que en el mundo existe actualmente 4.200 religiones, ¿ya? Todas estas religiones, obviamente, su principio es poder llevar las personas a Dios. Es decir, hablar de un ser supremo, hablar de algo sobrenatural. Y el cristianismo, hablando del cristianismo que tiene más de 2.000 millones de fieles, los cristianos, pero dentro del cristianismo hay varias denominaciones más. Después está el Islam con 1.000 millones de fieles que siguen el Islam, el hinduismo con 1.000 millones de seguidores, el budismo con 800 millones de personas, y la religión tradicional de China, que hay varias religiones que superan los 400 millones de adeptos dentro de China, 400 millones. Lo indígena habla de 300 millones que están siguiendo aquellas religiones indígenas, lo afroamericana con 100 millones, y después ya sigue otras religiones que el sijismo con 25 millones, el Juche con 19 millones, el espiritismo, que también está metido dentro de las grandes religiones, 15 millones, y el judaísmo, que tiene 14 millones de seguidores. Sabemos que en el mundo actualmente son 7.500 millones de habitantes, pero mire, pero existen 1.300 millones de habitantes que no profesan ninguna religión hasta hoy día. Sí, es una cifra muy importante, y cuando nosotros decimos ¿dónde está tu Dios? ¿O dónde está su Dios? Lo primero es poder ver que en este salmo que hemos elegido, porque ustedes al final se van a dar cuenta por qué elegimos este salmo. Sí, para allá va. Porque es algo importante. Y cuando dice, nosotros nos vamos a Génesis en el capítulo 1, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde está su Dios? Está en el principio. Claro. Algunos dicen, yo recuerdo bien una experiencia que tuve una vez que me llevaron como un debate, había un ateo, había un sacerdote y todo, y era, ¿Dios existe? Y yo cuando respondía a los jóvenes le dije que Dios no existe, Dios es. Porque si existiera es porque alguien lo hizo. Claro. En Éxodo acuérdense que dice, sí, yo soy el que soy cuando habla con Moisés. Entonces, cuando él dice, justamente dice, yo soy el que soy. Y cuando vemos que Dios, Él no fue creado, sino Él está desde el principio. Exacto. Y por eso que hemos leído en Génesis, en el principio de la Biblia, exacto, cuando Él habla y dice, en el principio creó Dios, creó ¿qué? Todas las cosas que en Él hay. ¿Y por qué para nosotros es importante nuestra confianza en Dios? Recién Samuelito hablaba de muchas religiones, y todas las religiones tienen un tema puntual de que creen en Dios o se derivan a otros dioses. Claro, a alguien que sobrenatural. Sobrenatural. Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros es ¿quién es Dios? Si usted va al Diccionario Real Academia, encuentra que Dios es un creador, alguien omnipotente que está en un lugar especial. Entonces, pero Dios, ¿cuál es el Dios que nosotros? Porque a veces nosotros decimos también dentro de la iglesia, yo creo en Dios. ¿Pero qué hacemos por Dios? ¿Pero qué hacemos por Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Y algunos dicen, no, mi Dios está en el templo, voy al templo. O algunos dicen, voy a la iglesia en otro tema. Hay otro concepto, claro. Entonces, lo que queremos en este programa es poder descifrar la grandeza, más que un tema teológico, poder decirle a ustedes que Dios es grande, es omnisciente, omnipresente, sí, está en todo lugar. Y se revela también a nuestras vidas, ¿cierto? Se revela tanto a través de la palabra, a través de la oración,
Y a través de las circunstancias muchas veces Dios se revela. Mire, pastor, yo en esto cuando quería detenerme un poquito aquí también donde le hablaba de los 1.300 millones de habitantes que hoy día no profesan ninguna religión. Eso nos indica que hoy día todavía no ha llegado el Evangelio o no ha llegado algún sistema religioso a predicar. Y hablemos nosotros del cristianismo ahora en sí. El cristianismo no ha llegado a presentar a Jesucristo. Y en Romanos capítulo 10, en el versículo 14, que usted debe acordarse, y lo que estábamos conversando cuando usted decía, y muchas veces vamos a la iglesia y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer por Dios? Hay mucha gente que se pregunta eso. Y realmente cuando vamos en el libro de Mateo o en los libros en el Nuevo Testamento encontramos cuando está la Gran Comisión, cuando Jesús lo envía. Pero aquí dice, como dije anteriormente, Romanos 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien yo ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí estamos hablando de los 1.300 millones. Sabemos que hoy día se ha llegado a los musulmanes, se está entrando en Rusia, se está entrando en África, en muchos países se está entrando con el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, aquí, dentro de lo que yo, en estos versículos, cuando hay una responsabilidad sobre nosotros los cristianos. Hoy día yo creo que muchos nos están mirando, muchos cristianos pueden estar escuchando evangélicos. Yo quiero decirle sobre nosotros que hay una responsabilidad. Este es uno de los medios que nosotros estamos utilizando hoy día para llegar con un mensaje a su vida, para llegar con un mensaje hablando de Jesucristo. Pero fuera de eso hay una responsabilidad. Siempre en la iglesia evangélica hablamos de los dones, ¿cierto, mi pastor? Sí. Estamos hablando de los dones y muchas veces yo envidio el don de usted, ¿ya? Pero lo estoy diciendo como un ejemplo. Y pasa eso dentro de la iglesia. Y no vemos qué es lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros, es decir, dentro de nuestra vida, para poder este evangelio siga avanzando. Entonces, tenemos que prepararnos. Y aquí una parte muy importante de nuestra cultura, ¿ah? Ya que dice eso de que yo acá y también viceversa, en nuestra cultura el ego es exaltado. Ese otro punto, sí. Claro, que es importante y que va a llegar a esto. Y se le asigna un lugar de control y supremacía que solo le pertenece a Dios. ¿Ah? Y aquí tenemos una poca evidencia de lo que nosotros debemos pensar en qué, en nuestro yo. ¿Ah? Entonces, aquí es importante poder decir primero, ¿por qué nosotros estamos hablando de este programa? Porque muchos ocupamos el lugar que le pertenece a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que bíblicamente poder decirle, nosotros no podemos ocupar el lugar que es solo de Él. Exactamente. Y que Él, como decía, es el creador. ¿Ah? Y en los principios Dios Yahvé, un Dios eterno, un creador del principio de la humanidad. Entonces, hablemos del Dios creador primeramente. ¿Ah? Porque Él creó todas las cosas. Claro. Bueno, hay varios atributos que a Dios se le nombra, como dice bien usted, mi pastor, de este Dios creador, de este Dios que en el principio comenzó a hacer las cosas. Entonces, a Él nosotros debemos rendirle todo el honor y honra y gloria. Y no lo olvidemos que cuando Satanás quiso tomar el lugar de Dios, y ahí encontramos la guerra, lo que usted está diciendo, muchas veces queremos usurpar, queremos muchas veces nosotros tomar un puesto en el cual no nos pertenece, como usted dice, bien dice. Entonces, Dios, dentro de toda su misericordia, dentro de todo su amor, Dios dentro de todas sus bondades que Él nos da a nosotros y las capacidades y la gracia y sabiduría que nos pone en nuestra vida, debemos ahora reconocer a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Sobre todo lo que yo tengo. ¿Por qué? Como habla Génesis, porque Él es nuestro creador. Él es el que nos formó, Él es el que nos hizo, Él es el que dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Es decir, somos una imitación de Dios, pero no por eso quiere decir que nosotros no igualemos a Dios, sino que Él ahora se manifiesta dentro de toda su misericordia y dentro de su amor se comienza a manifestar en nuestras vidas.
Claro, y como lo que estamos conversando, que es muy importante el tema, Dios y yo como hombre, y que lo que recién decíamos, si nosotros hacemos un cuadro comparativo entre lo que es Dios y lo que es el hombre, Dios no tuvo principio, como dijimos recién en la creación, ni tampoco tendrá fin. El hombre nace y muere. Sí. Hay diferencias muy puntuales. Dios es una trinidad, que es un tema aparte, de 3 personas. El hombre es uno solo. Dios no necesita nada. Pero yo, o el hombre en general, cuando hablamos, necesitamos ¿de qué? De alimento, agua, aire, necesitamos el suelo, necesitamos protección. Dios conoce todo. El hombre necesita ser enseñado. Dios es espíritu y no tiene un cuerpo material. El hombre tiene un cuerpo natural. Claro. Dios no es materia. Claro. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Nosotros estamos en un solo lugar, como en esta parte, no puede estar en 2 partes. Y Dios es más grande que todos y más importante que todo. Él es la máxima autoridad. Entonces el hombre necesita estar bajo la dirección de Dios. Y lo último, que Dios estuvo presente antes del principio de todo, y Dios, el hombre, no estuvo presente en el principio. No, fue constituido después. Claro. Entonces, a veces nosotros, ¿qué hacemos? Bajamos nosotros a Dios a la altura de nosotros, y Dios es lo máximo. Me gustó antes, cuando estábamos conversando poco antes de iniciar este programa, cuando me gustaría que lo volviera a explicar, que ya tomó el mismo caso, y bueno, aquí yo estaba viendo los atributos de Dios, que después los voy a mencionar, que pueden ser conocidos por muchos, pero no está de más mencionarlo. Cómo cuando el hombre está aquí y cómo Dios lo cubre. Me gustaría que volviera a explicar eso, que fue muy bonito. Me gustó esa explicación. Es que siempre, tomando de lo mismo eso. Siempre cuando nosotros, ¿qué hacemos nosotros? La gente, Dios va a estar siempre acá. Dios es Dios. Él a veces dice, Dios bajó a nosotros. No, Dios es Dios, va a estar en ese lugar y nosotros estamos acá. Claro. Estamos en este lugar como humanos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ponernos frente a Él. ¿Y cómo nos ponemos frente a Él? Es cuando nosotros, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que Dios nos amó, que también de parte de esto, que envió a su Hijo unigénito, de su atributo es que Dios es amor. Sí, uno de los grandes atributos. Amor, porque a nosotros nos enseñaron un Dios castigador, a justiciero, y lo que también conversábamos, un Dios que, imagínense, antes de ir al ejemplo, que Dios anda a la pinta de nosotros. Oye, Dios, mire, la señora no me saludó, pum, pone la mano sobre él. Con Dios te la va a arreglar. A mí, cuando chiquitito, si no vas a la iglesia, te voy a encargar que Dios te castigue, que Dios ponga su mano. ¿Se imagina que lo hicieran con nosotros? Entonces, uno de los atributos de Dios es Dios amor. Dios es un Dios amor que envió a su Hijo, ¿a qué? A morir por nosotros. Entonces, Dios amor, nosotros acá, lo primero que hacemos, nos ponemos frente a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y luego empieza un acercamiento a Dios, que no es ir a la iglesia. Ese es el punto. Que no es, que algunos dicen yo voy a la iglesia, pero no están cerca de Dios. No. Son religiosos. Hay una apariencia. Es una apariencia, que van a la iglesia y están alejados de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se acerca a Dios, lo primero que pone en el hombre, Dios, son los frutos del Espíritu. Y el primer fruto del Espíritu que pone se llama amor. Amor. Y cuando yo amo, y dice que tenemos que amar inclusive a los que nos aborrecen, a los que nos tienen mala, como dicen los juventud. Nuestro enemigo. Nuestro enemigo. Yo no tengo por qué tener enemigo. Entonces, cuando yo me pongo acá, voy en un acercamiento a Dios, y aquí trabajan las huestes malignas, Satanás, el diablo y todas las potestades. ¿Para qué? Para que yo me alejo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo neciamente me alejo y digo, no, Dios parece que no me escucha, Dios parece que no está conmigo, parece que esto, le echamos las culpas miles de cosas, que la hermana dijo esto, que el hermano esto, que esto otro, y nos alejamos de Dios. Cuando nosotros no entendemos que cuando nosotros nos vamos acercando a Dios y llegamos con los frutos del Espíritu en santificación ante Dios, Dios nos cubre. Y dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Y aquí yo no me voy a preocupar del Omnipotente, de los que me tengan mala, de los que quieran destruirme, porque Dios
será mi protector. Nuestro socorro. Y ahí viene el salmo que usamos mucho, Jehová es mi pastor. Nada. Y cuando dice nada, no es para cualquiera, no es para el que lea la Biblia, sino para el que está aquí. Exacto. Y eso la gente no entiende. Está cubierto. La por hermandad Dios. a veces no entiende que cuando estamos cubiertos, estamos bajo el hueco, dice que como la gallina cubre a sus polluelos, así Él nos protege, nada nos va a faltar. Exacto. Él nos va a proveer, Él va a abrir puertas, Él va a estar con nosotros. Dios, porque cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la cierre. Y mire, el versículo dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Castillo, acuérdense. Y nota aquí cuando el escritor habla de los castillos que se crearon en esos años, es decir, son tremendas moles. Entonces, está hablando de que Dios es tan grande, es tan tremendo cuando su protección, como usted bien dice, está sobre nosotros y dice, mi Dios en quién confiaré. Es decir, no posiblemente confiaré, sino mi Dios en quién confiaré. Y aquí, Samuelito, en todo esto, vamos a un gran reformador, Martín Lutero. Hablábamos el programa anterior. Cuando él se esconde en un castillo, el amigo de él, lo esconde en un castillo y él traduce en ese castillo la Biblia al alemán. Al alemán. Y ahí él también crea un himno, Castillo fuerte en nuestro Dios. Y aquí voy a decir algo que es muy importante. Lutero nunca dejó de ser católico. No. Fue reformador. No. Él quería reformar la Iglesia Católica. Reformar la Iglesia Católica. Pero él hasta su último momento, él se mantuvo dentro y con la enseñanza del catolicismo, porque algunos dicen, Lutero después fue evangélico, ¿no? En esos tiempos no se hablaba de la palabra evangélicos, sino se hablaba de los protestantes. De los protestantes, sí. Entonces, de esa mención muy importante. Entonces, Lutero también, dentro de todo esto que se originó y persecuciones, por él encontrar en la palabra de Dios que Dios era tan fiel con nosotros que enviaba a su Hijo y no había que pagar para ser salvo, porque había enviado a su Hijo a darnos salvación gratuita. Porque vuelvo a decir, atributos de Dios, Dios es amor. Sí. Volviendo un poquito atrás, cuando conversaba de que nosotros estamos aquí abajo y Dios está arriba y aquí en el medio están las huestes. Quiero leer aquí en Efesios 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y ahí lo que usted mencionaba, nuestros enemigos, que muchas veces nosotros los tenemos como enemigos, pero no son nuestros enemigos. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces ahí el apóstol está mencionando el orden jerárquico, voy a decir, cómo trabajan todas estas huestes malignas, todas estas potestades, todos estos gobernadores de las tinieblas, todas estas huestes espirituales de maldad en la región celeste contra nuestra vida para hacernos muchas veces alejarnos de Dios y poder quizás muchas veces perder lo que Dios tiene para nosotros, la bendición tan grande. Quiero llevarlo al Salmo 90, en el versículo 2, dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Ah? Y repito nuevamente, dice, antes que naciesen los montes, antes que se formase todo, claro, y se formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nunca hubo un momento cuando Dios existiera, sino Él no tuvo un principio. Él no fue creado. Él siempre estuvo vivo, según este salmo. Él siempre ha sido y será el mismo. Nunca habrá un momento, ni hubo un momento en que Dios no existiera, y Dios nunca va a morir porque es Alfa y Omega. Principio y fin. Sí. Bueno, hablando con respecto a lo mismo y lo que usted dice en el principio ahí, y el Salmo 90 que acaba de leer, donde está mostrando que Él no tiene un principio y un fin, también tenemos que ver que los atributos naturales o activos de Dios que siempre están presentes en Él, porque Él tiene unos atributos, hay unos atributos absolutos de Dios, y también están los atributos activos. Y en esto está, Dios es omnipresente, ¿cierto? Está en todas partes, está en este lugar, en cualquier lugar, donde usted se incline. A lo mejor usted no conoce
o ha escuchado hablar de Jesucristo, pero no ha tenido una relación. Pero yo quiero decirle en esta hora que nos está escuchando, donde usted esté, en su dormitorio, en su cocina, en su living, en el lugar que esté de su casa, usted se inclina ante Dios, se coloca de rodillas o quizás sentado, le va a escuchar su clamor, porque Dios es omnipresente, está en todas partes, está todo, lo está todo viendo. Salomón dijo lo siguiente: he aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Ahí habla netamente de la omnipresencia de Dios. También Dios es omnisciente, donde dice que lo sabe todo y está todo en el perfecto conocimiento de Él. Es decir, todo lo que a nosotros nos puede pasar, todo lo que nos puede venir, Dios lo sabe, está en su conocimiento. Dios es omnipotente, es decir, el poder de Dios, nadie puede contra Dios. Es decir, nadie. ¿Sí? El ejemplo que ponía usted, Dios nos protege, aunque venga quien venga contra nosotros, quieran cerrar nuestras puertas, no pueden, no pueden. Si a usted le han amenazado que le van a, no sé, hacer mal, que le van a hacer esto, otro, lo otro, que no sé, lo pueden maldecir, pero Dios es todopoderoso y nada, si usted está bajo la protección de Dios, nadie le puede hacer nada. Y usted, mi pastor, nos contaba una experiencia. Nadie, y cuando Dios cierra también, obviamente, Dios cierra. Y Dios es soberano. Esto me gusta siempre, sí, lo de soberano. Bueno, todos los demás atributos que tiene son encantadores, pero me gusta esto de Dios soberano porque tiene absoluta, y ahí es donde usted hablaba de la absoluta autoridad de gobernar y disponer a sus criaturas según a su voluntad. Es decir, aquí, los que entramos en el Evangelio, aunque podamos, no sé, pues, ponernos un poco chúcaro o un poco quirquincho, no queremos hacer cosas, pero dice que todo lo que estamos dispuestos nos somete a su voluntad para que nosotros, para que Dios sigue ejerciendo la potestad sobre nosotros. Aparte de Dios soberano, dijimos que Dios es eterno, Dios soberano. Dios es una Trinidad. Recién usted hablaba de Jesucristo. El Espíritu Santo, una Trinidad. Es un tema que podemos hablar un día mañana y que nuestros hermanos testigos de Jehová no están de acuerdo porque, también es otro tema bíblico, pero sí encontramos nosotros desde en Génesis 1:1, cuando él dice y habla en la palabra hebrea que se traduce, esa palabra dice desde el principio de Dios. Yahvé se traduce en plural. Significa que habían desde el comienzo, y los tres son mencionados en Mateo 28, versículo 19, dice Dios el Padre, y dice 28 y 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién habla en esa oportunidad? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, Dios es trino. Y en la Trinidad de Dios, Dios nos bendice a nosotros de una manera muy especial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos engrandecer su nombre. Y como decía usted, Dios es supremo y soberano. Claro, Dios no necesita la tierra, Dios no necesita respirar, Dios no necesita el sol. Dios va necesitando. Nosotros desfallecemos, nosotros necesitamos el aire. Hay un coro que se canta mucho, un himno que se canta mucho, dice que hasta el aire que respiro, Él me lo da. Y cuando entendemos nosotros que nosotros dependemos de Dios, que nosotros estamos acá, porque si yo estoy acá es porque Dios permitió con el tiempo de poder abrir esta puerta. Dentro de la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios. Entonces, sí. Y aquí es importante, a veces en esta soberanía de Dios, a veces escuchamos mucho una palabra que usamos mucho, usted va a ir al culto del jueves, si Dios quiere. ¿Cómo Dios no va a querer? No, obviamente. Que vaya. Que usted vaya adorarle a Él. Sí, exactamente. Entonces, en la soberanía de Dios, Él puede y Él es grande, Él es nuestro. En el Salmo 147 dice que Él es grande, nuestro y de mucho poder y su conocimiento es infinito. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es real, Dios es de poder, Dios es eterno, Dios es soberano, omnipotente. Algunas personas dicen, pero ¿por qué si Dios es tanto amor y todo? Porque hay países que sufren. ¿Por qué hay países que están pasando hambre?
Pero si usted se pone a estudiar esos países, que luego vamos a entrar a ese tema, no matan los animales porque creen que están reencarnados en ellos diferentes familiares. Entonces y empiezan en adoración a otros dioses y no permiten que el Dios eterno pueda entrar dentro de su vida mediante Jesucristo nuestro Salvador. Ahí es donde estamos hablando del Islam, el hinduismo, el budismo, todo aquello que tiene unas ciertas creencias con respecto a este Dios sobrenatural. Pero también yo quiero conversarles de otros atributos que son absolutos también en Dios, que Dios es espíritu, lo que usted estaba mencionando recién. Dios es espíritu. Y este espíritu, a la verdad, no tiene materias. Es un espíritu puro. Y no limita su cuerpo a que sea, que se pueda ver, sino es invisible. Es un cuerpo invisible. También Dios es uno, que muchas veces los judíos hablan de que, y el Antiguo Testamento también lo dice, Jehová nuestro Dios uno es. También Dios es eterno, lo que estábamos hablando, principio y fin, alfa y omega. Dios, y aquí está también muy interesante esta parte que también me gusta bastante, Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no cambia. Eso me gusta mucho, porque hay muchos que piensan que Dios puede cambiar, que Dios puede en algún momento, no sé, ser diferente, pero Dios es inmutable, dice, no cambia su naturaleza y realmente cuando Él dice algo, eso lo cumple, eso se va haciendo, porque Él no cambia, no tiene tiempo, no va de para allá, para acá. No cambia su carácter, no cambia su forma de... dice que Dios, Él es fiel y verdadero. Y es más, la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza es de que tiene que estar puesta en Dios. Pero sabe que en Jeremías me reafirma esto es un tema mío, no he estudiado del acercamiento a Dios, yo tengo que tratar de estar acá. Y me lo confirma en Jeremías capítulo 23, el versículo 23, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dios está aquí, pero Él quiere que yo me acerque. Claro. Si usted estudiamos los hombres de Dios, dice buscarle. Sí. Él dice que Dios necesita adoradores. Y aquí es muy importante porque algunos entienden que Dios necesita aduladores. Que le digan, no, si tú eres... No, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En verdad. Entonces, Dios dice en Jeremías, vuelvo a decir, 23, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Él está cercano a los que en Él confían. Que es importante, porque creo que es importante en este programa poder decir que Dios está. Y Dios, mire, yo les voy a decir a ustedes que el diablo no tiene el poderío de Dios de ir de un lugar a otro. Algunos dicen, el diablo está en todo lugar. No, Él está en un lugar y Él manda a sus huestes malignas que sean desparramados por el mundo para el trabajo espiritual. Pero Dios sí. Él está, Él nos está viendo, Él está protegiendo. En este momento está en su hogar, Dios está ahí, Dios está en la calle, está en todo lugar. Dios a veces tiene misericordia. Ayer conversamos un tema ahí con los amigos, ahí los chicos en la casa de acogida, y yo les decía, usted si Dios no lo hubiese permitido, ¿ustedes me hubiesen conocido a mí? No. Se hubiesen acercado acá cuando uno es de Tocopilla, otros de Santiago, otros de otras partes, hubiesen llegado a este lugar. Pero ¿por qué Dios los trajo? ¿Por qué Dios fue moviendo las piezas de ajedrez para que ustedes llegaran acá? ¿Saben por qué? Porque Dios los ama. Y Dios quiere presentarle a usted, por medio quizás de una rehabilitación, quiere presentarle a Jesucristo, su Hijo, para que ustedes puedan llegar a Dios. Y es importante. Entonces, Dios es un Dios. Yo cuando hablo de Dios, siento de que Dios está aquí presente con nosotros. Dios es real, Dios no nos deja, Dios está ahí, nos mira en misericordia. Dice la palabra de Dios que Dios es amor y fuego consumidor. Sí, va a ser fuego consumidor el día cuando venga el juicio.
Pero hoy estamos en tiempos de gracia. Hoy día es tiempo Y de la estamos gracia, en la amor. tiempa de gracia de que usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador personal para poder conocer a Dios. Exactamente. ¿Ah? Algunos andan por ahí diciendo que Dios, dice la palabra de Dios que es importante, que el que no conoce al Hijo no conoce al Padre. Y si yo no hablo del Hijo, que es Jesucristo, no puedo hablar del Padre. Y conocer al Hijo. Hay que conocer al Hijo. Conocer al Hijo. Que Esa es es nuestra Jesucristo. primera relación. Es nuestra primera relación, entonces yo no puedo presentar a Dios mediante Jesucristo. Porque vuelvo a decir, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga Vida eterna. vida eterna. Entonces es importante que en esta relación nosotros podamos entender que Dios es muy importante. ¿Y por qué hemos hablado de Dios? Porque nosotros, si volvemos ahora al Salmo 115, que es muy importante en este momento, yo quiero decir que el Salmo 115, según el punto de vista literario, es un salmo, es una composición litúrgica. Tiene que haber en su tiempo un sacerdote levita, tiene que haber cantado una parte, Sí, un y canto gradual. un canto gradual, y el pueblo repetía la otra parte. Es un canto que significa que Dios nos ha sacado. Dice que cuando celebraban los israelitas la Pascua, este salmo lo cantaban. Lo cantaban, Lo justamente. cantaban para conmemorar la Pascua. Pero ¿por qué es importante y por qué hemos hablado de esto? Porque yo he leído esta Biblia, que es la Biblia latinoamericana, la Biblia que ocupan los sacerdotes, que se ocupan en las misas, en todo, y dice acá en la Biblia, dice, el pueblo de Dios no tiene ídolos, ya que recibimos el conocimiento del único y verdadero Dios, dejemos todo lo que no es de Él. Eso está escrito aquí en la Biblia. ¿Ah? Y aquí abajo hay una referencia que tiene de un obispo que la hace. Dice, constantemente debemos denunciar los ídolos, tanto de la gente común como los de los hombres, que se pretenden libres de todo prejuicio. Y aquí vemos una reflexión del poeta Claudette. Bendito seas, Dios mío, que me libraste de los ídolos y que hiciste que no adore sino a ti solo, y no a Isis y Oisis, o la justicia, por eso la verdad, la divinidad, la humanidad, las leyes de la naturaleza, del arte o de la belleza. El que no has permitido que existan todas estas cosas que no son o que son el vacío dejado por tu ausencia. Sé que no eres Dios de los muertos, sino de los vivos. Y acá cuando sigue el Salmo dice, nuestro Dios está en los cielos y Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero más no palpan, pies, pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. ¿Y por qué he leído este salmo, que es muy importante? Porque nosotros a veces también es una advertencia en contra de los ídolos, y algunos dicen, sí, esto es para nuestros hermanos católicos, pero también nosotros a veces o nos transformamos en ídolos, o los ídolos los vamos inculcando dentro de nuestras iglesias. ¿Ah? Claro, porque normalmente nosotros tomamos que los ídolos son aquella figura o imagen que está en algún lugar puesto, pero dentro de la iglesia evangélica muchas veces tenemos bastantes ídolos. Hay muchos que idolatran un cantante, idolatran un equipo de fútbol, idolatran la familia, idolatran los hijos. Entonces se van haciendo unos ídolos dentro de su vida y dejando a Dios de lado. Entonces muchas veces no tan solo debemos enfocarnos
en una imagen o enfocarnos en algo que es un ídolo, sino que nosotros como cristianos también mirarnos así a nosotros mismos cuántos ídolos también tenemos guardados o almacenados dentro de nuestro corazón. Cuando se escribieron estos salmos, muchas de las personas de Israel adoraban ídolos. Muchos de los israelitas se contagiaron. La cultura alrededor de... Tenían estatuas de madera, de piedra o metal. Y se envanecían con lo que veían y se contentaban con lo que no veían. En la actualidad, si nosotros vamos a la actualidad, seguimos valorando más los objetos tangibles, posición, como dicen algunos, o estatus, que escuchamos mucho esta palabra yo cuando nos retiramos, que esta iglesia me da estatus. Es un ídolo. El dinero, casa, ropa, posiciones. Y que los resultados valoramos más lo tangible, vuelvo a decir, estatus, posición, casa, dinero, ropa, que lo intangible, que es crecimiento espiritual, salvación, ayudar a los necesitados, dedicar tiempo a los seres que nosotros amamos, a nuestra familia. Entonces, lo que entregan toda su vida para obtener objetos tangibles son necios, vacíos, como sus propios ídolos que ellos sean formados. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es por eso que también Dios tiene y revela su naturaleza de otra forma. Bueno, anteriormente yo hablé de los atributos que tenía Dios, pero por ejemplo tiene varios nombres. Elohim, Dios Altísimo, reconoce a Dios Altísimo. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Adonai, Señor, Dueño, Amo, Adonai. Es nuestro Señor, nuestro dueño. Bueno, Jehová o Yahvé, que es la forma abreviada que conocimos del nombre personal de Dios. Jehová Jireh, Jehová proveedor. Tenemos Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Jehová Salom, Jehová es paz. Entonces, esos son otros atributos de la naturaleza que Dios tiene y que Dios manifiesta para nosotros, para nuestras vidas, para que nosotros podamos ir conociendo más de Dios, porque muchos pueden pensar y decir, ¿cómo yo me puedo dirigir a Dios? ¿Cómo yo puedo nombrar a Dios? Porque normalmente conocemos Dios, Jehová, Jesucristo, Cristo, que son más o menos los términos más conocidos. Pero también a través de la Biblia tenemos todos estos nombres que yo he ido dando, que también nosotros nos podemos dirigir a Él de esa forma, como el Shaddai, Dios Todopoderoso, como dije, Adonai, el Dios, nuestro Dios, Kyrio también, nuestro Señor, que le amamos. Y dentro de estas características también, usted atributos y tiene características de Dios, es que habla. Génesis 1.3 encontramos en la palabra de Dios. Génesis 1.4 es creador. Génesis 2.2 reposó, descansó. Génesis 3.8 Él se comunicó. En Génesis 6.6 dice que se entristeció. En los Salmos 103, versículo 8, dice que Dios es misericordioso. Y en Juan 3.16 ofrece amor y salvación por medio de Jesucristo a cada uno de nosotros. Yo quería conversarle otro tema que hoy día está muy de moda, que es la nueva era. Y no es una religión, ni tampoco es una secta. Es un nuevo pensamiento que está muy relacionado con respecto al Evangelio. Esta nueva era habla de muchas cosas que tocan nuestra fe, y es por eso que hoy día los cristianos, bueno, yo creo que más adelante vamos a ir hablando de ese tema, sí. Cristianos muy livianos o muy volubles, sufren cualquier cambio y siguen cualquier línea que le hablen de Dios, y esta línea, la nueva era, está entrando mucho y está confundiendo mucho a nuestras iglesias, está entrando, y hay pastores que están entrando con esta doctrina dentro de la iglesia. Y en esta nueva era, Dios habla, bueno, como dije, toca de nuestra fe, y dice que Dios habla de Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia. Toman todos esos temas y los van sutilmente metiendo dentro de las congregaciones, pero también lo que pasa es que ellos de la ciencia y la literatura mezclan ciertas originalidades para dar respuesta a cosas fantásticas y que realmente no tienen una importancia en la vida humana. Entonces, esta nueva era que va entrando ha sido una revolución contracultural.
¿ya? Tanto en la vida en nuestra vida religiosa como en la vida secular de las personas. Y en primer lugar, después de que está esta nueva era funcionando, hay un rechazo a los valores y a los caminos religiosos. Es decir, después el trasfondo de esto viene un rechazo a los valores humanos, a los caminos religiosos. Está en favor del libertinaje, y es por eso que hoy día estamos viendo esto, pastor. Se terminan los valores morales. Se terminan los valores morales. Más que religiosos. Están de acuerdo con la cultura de la droga, del amor, el amor libre y de los experimentos de las comunidades utópicas que se están haciendo. Para ello todo eso va funcionando muy bien. Entonces esta nueva era tiene un espíritu de individualismo que permite que cada uno pueda formar su propia religión o filosofía o ética. Claro, le da la libertad. Entonces busque su Dios. Claro, lo que nosotros estamos hablando. Claro, y aquí es importante, bueno, siempre se nos van pasando los minutos, la hora. La verdad que cuando uno empieza a hablar de las cosas de Dios, siempre esto nos sucede en la radio, nos sucede en todo momento. Pero ¿cuál es lo más importante acá? Y acá lo más importante es que Dios es uno solo. Y nosotros no podemos usar a Dios para decir, Dios dijo, si Él no ha hablado. Uno, que es importante para los hermanos que nos están viendo, porque Dios habla por medio de su palabra. ¿Ah? Y a veces decimos, Dios me dijo, y Dios no nos está mandando. Algunos hermanos o gente que va a la iglesia y quiere que Dios le hable. Lea la Biblia, Dios le va a hablar. Por medio de la palabra de Él le va a hablar. Le va a amonestar, le va a redarguir, le va a enseñar, lo va a disciplinar. La oración es un acercamiento a Dios, es una comunicación con Dios, que es muy importante. Pero tenemos que entender que Dios no está al antojo mío, ni Dios va a castigar al otro porque yo quiero. Porque siempre la mano de Dios va a caer sobre él. La mano de Dios va a caer sobre él. Y la mano de Dios puede caer sobre mí. ¿Ah? Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que está, pero que un Dios que, vuelvo a decir, este ejemplo que he dado, cuando estamos en la protección de Dios y estamos ejerciendo los frutos del Espíritu, no andamos tratando de hacerle mal a nadie. Porque Dios, en su Espíritu Santo, no insta a no hacerle mal a nadie ni a hablar mal de nadie, sino Dios en su esfera terrenal, que somos nosotros acá, porque dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, somos criaturas hechas por Dios. Nosotros tenemos que honrar, adorar y bendecir a este Dios eterno, este Dios omnipresente, admirable, el cabeza de la iglesia, sublime, cabeza de la iglesia, un consejero, y Dios está. Este es un tema porque podemos hablar, que algunos dicen, yo soy el ungido de Jehová, soy el ungido de Dios. El ungido de Dios es Jesucristo, Él solamente. Nosotros hemos sido ungidos para cumplir una labor por hermanos, para cumplir por esto, pero Dios no nos ha ungido a nosotros. Exacto. ¿Ah? Y tener cuidado en eso, porque hay pastores y también líderes que se creen Dios y están en una parte que hay que mirarlo hacia arriba. Dios lo que quiere es que Él solamente miremos hacia arriba y que los demás estemos siempre humillados delante de su presencia. Dice que humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo de Él, de Dios y no de nosotros. Exactamente. Para ir cerrando, Samuelito. Sí, bueno, hablando de esto tan maravilloso, de este Dios tan grande y este Dios que ha hecho tantas cosas en nuestra vida, que yo personalmente y con mi pastor compartíamos, tenemos experiencias personales en nuestra vida porque Dios se ha manifestado a nosotros. Yo quiero decirle y dirigirme a aquellas personas que no han tenido una relación con Cristo, aquellas personas que no han tenido a lo mejor un encuentro con el Señor. Yo quiero decirle en esta hora que a través de la palabra de Dios usted puede encontrar a Jesucristo.
Y va muy ligado a la oración. La oración no es un rezo que usted se lo tenga que aprender de memoria y que todos los días tenga que repetirlo. La oración es la que nace del corazón, lo que nace de su vida, lo que nace de adentro de su espíritu. Eso es lo que va a clamar a este Dios bendito y va a pedir de que Dios le ayude, le proteja. Usted puede decir, ¿cómo me puedo dirigir? Usted se puede dirigir como el admirable, el Dios consejero, el Dios celoso, mi fiel y verdadero Dios, la luz de mi vida, el mediador, mi cántico, mi buen pastor, castillo mío, Dios de mi salvación. Tiene muchas formas de dirigirse a Dios y Dios va a responder su oración y va a tener un encuentro con Dios y Dios va a venir a su vida y va a hacer ese cambio que usted está pidiendo por sus hijos, quizás por su esposo, quizás por alguien de su familia, y Dios va a hacer ese gran milagro en su vida. Así que yo quiero desearle muchas bendiciones y nos estaremos viendo en un próximo programa. Y también, que es importante, en Deuteronomio 6, versículo 4 dice: Oye Israel. Cuando dice Israel, está hablando al pueblo en general. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso queremos decirle hoy día. Amemos a Dios. Amén. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Busque a Dios. Busque un lugar donde se hable palabra de Dios, donde usted pueda encontrar la palabra de Dios y usted amarlo de todo corazón. Y cuando usted lo ame de todo corazón, usted va a gozar de la protección de Dios, porque Dios le ama. Y termino diciendo, y le ama de tal manera que envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por usted, a resucitar por usted. Y dice que vendrá otra vez a buscarlo si usted tiene un acercamiento y ha creído en Él. Deseamos que Dios les bendiga grandemente y que Dios, este Dios eterno, este Dios que está sobre todas las cosas, porque podemos tener un vehículo, un choque se termina, una casa, un incendio y la consume. Nuestra vida depende de Dios, pero este Dios es eterno y Él quiere demostrarle que lo ama a usted. Que Dios les bendiga.